Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos sobre la grave normalización del uso del alcohol en México con Juan Arturo Sabines, vocero de la Red de Acción sobre el Alcohol. Mañana 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En nuestro reportaje hablaremos sobre los avances y pendientes con las mujeres que trabajan cotidianamente en los hogares. En nuestro comentario semanal, el proceso político electoral y los derechos humanos. Estados Unidos. Trump. Cambio de rumbo es el tema del pasaporte internacional. Disfrute de la selección musical preparada por Heréndira Salazar. Hoy, 29 de marzo, día de asueto, pero nuestro equipo de producción trabajó con entusiasmo para llevar a usted lo más relevante de la información generada en el ámbito nacional e internacional. Les saluda Alma Lilia Martínez. Acompáñenos los siguientes 50 minutos. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Juan Arturo Sabines. En México, 40,000 personas mueren al año por problemas relacionados con el consumo de alcohol y hay otra cifra, 48% de hombres que cometen violencia doméstica hacia sus parejas mujeres realizan estas acciones violentas bajo el influjo del alcohol. Los usos y costumbres relacionados con el consumo de alcohol, ¿qué tan graves son en nuestro país? De ello conversamos este día en Datos y Hechos con el maestro y psicólogo Juan Arturo Sabines. Él es especialista en el campo de adicciones y salud mental. Maestro Juan Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, querido Víctor, muy contento de estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias. Pues platíquenos un poco sobre esta problemática. Hemos normalizado el consumo de alcohol como algo cotidiano, pero ¿qué tan grave puede ser? Es una excelente reflexión, querido Víctor. No solo hemos normalizado el consumo, hemos normalizado las consecuencias del consumo de alcohol, que eso es más grave. Hemos normalizado el consumo porque, si bien los datos de las encuestas nacionales, la última encuesta, la ENCODAT 2016, nos dice que 7 de cada 10 mexicanos han consumido alcohol alguna vez en su vida, los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos revelan que el problema que estamos teniendo no es solamente en probar alcohol, sino el problema está particularmente en el consumo excesivo de alcohol. ¿Esto qué significa? México no es un país que se caracterice por tener un consumo diario de alcohol, como ocurre particularmente en países de Europa del Este, sino somos un país que tiene un consumo particularmente peligroso, que es el consumo excesivo, particularmente el de fin de semana, un consumo que se conoce coloquialmente como consumo explosivo. ¿Qué significa esto? El consumo excesivo es cuando una persona, un hombre, consume 4 o más copas por ocasión, 5 o más copas por ocasión, perdón, y una mujer 4 o más copas por ocasión. Lo que hemos visto con preocupación es que en el caso de los adultos, vemos ya que por lo menos cerca del 40% de ellos, particularmente siguen siendo mayoritariamente los hombres, es decir, la mitad de los hombres adultos han tenido un consumo excesivo de alcohol en el último año. Y esto es particularmente peligroso si pensamos ahora en el caso de adolescentes, donde vemos que cuando un menor de edad no debiera de consumir la más mínima copa de alcohol, ya al menos 5% de adolescentes, es decir, menores de edad, tienen un patrón de consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días. Eso es muy grave. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Pues que como sociedad lo estamos tolerando, como sociedad lo estamos permitiendo, que corremos el riesgo de normalizar este tipo de conductas y particularmente, lo decía yo, las consecuencias que trae consigo. Ahora bien, no solo se ha normalizado, sino además se fomenta. Tenemos pues mucha publicidad en torno al consumo de alcohol en nuevas bebidas, pues que tienen muchos ingredientes y se utilizan sobre todo en el ámbito del entretenimiento, en festivales de música, conciertos y eventos deportivos. ¿Esto de algún modo está rebasando algún tipo de norma o está permitido?
No, totalmente estamos en un modelo que nosotros llamamos la corporativización de las industrias, ¿no? Si tú te fijas, ahorita mencionabas un muy buen ejemplo que son los festivales. Ahorita arrancamos particularmente en la Ciudad de México una gran cantidad de festivales. ¿Y cuántos de estos festivales no tienen el nombre o el patrocinio de una marca alcoholera, ¿no? Así directamente tenemos el Tecate Fest, tenemos por ejemplo, el Vive Latino, patrocinado muy fuerte por la cerveza Indio, y tenemos así otros eventos en términos generales que son patrocinados. ¿Cuántos estadios de fútbol no llevan en el nombre del estadio la marca de una bebida alcohólica? Entonces, este modelo, como tú bien lo dices, esta influencia nosotros le denominamos determinantes comerciales, ha sido uno de los factores más importantes para que se dé este fenómeno de normalización. Ahorita apuntabas uno de los ejemplos más importantes que los papás tienen que voltear a ver. Es decir, hoy en día un sector importante de la industria alcoholera ha creado bebidas alcohólicas combinadas con bebidas azucaradas para hacerlo más atrayente a quién? Pues a los jóvenes, a los menores de edad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ante sí como un panorama? Número uno, en estos determinantes comerciales, marcas, estrategias de marketing, publicidad dirigida especialmente para captar a jóvenes para iniciarse lo más pronto posible en el consumo, y tenemos como consecuencia y como tolerancia, como sociedad, una alta disponibilidad. Aquí vale mucho la pena reflexionar, Víctor, que hoy como nunca en la historia de nuestro país, en la historia de México, tenemos el mayor punto de venta de bebidas alcohólicas. Es decir, no hay un antecedente que tengamos que diga que en la historia reciente de México tengamos tal cantidad de puntos de venta. Es decir, hay tiendas especializadas específicamente en alcohol, hay tiendas donde tú puedes llegar con tu vehículo, ni siquiera te tienes que bajar y ya en la cajuela te suben el alcohol. Pero incluso si fuéramos todavía más allá, desde la aplicación de un teléfono móvil, de una tableta, de un dispositivo digital, ya puedes pedir que a tu casa te lleven bebidas alcohólicas, y lamentablemente en muchas de las ocasiones el repartidor ni siquiera constata que quien reciba sea un mayor de edad, ¿no? Entonces, esta alta disponibilidad, estas estrategias comerciales que la industria tiene, una publicidad encarnizada para llenarnos de mensajes de apetencia hacia bebidas alcohólicas, ha hecho en buena medida que muchos de nuestros adolescentes hoy en día se estén iniciando de manera muy temprana en el consumo de bebidas alcohólicas. Así es, porque además preocupa que realmente quienes están más enganchados en esta dinámica de alcoholizarse, por decirlo de alguna manera muy directa, pues son adolescentes. Se maneja el dato este de que entre adolescentes la cantidad de consumo de alcohol es muy similar entre hombres y mujeres, pero ya de adultos la proporción entre hombres y mujeres baja a 7 hombres por cada mujer, una mujer por cada 7 hombres. ¿Por qué da este consumo tan excesivo entre adolescentes sin importar el tipo pues si es hombre o mujer, el tipo de sexo? Bueno, aquí precisar, ese dato se refiere a cuando haya dependencia al consumo de alcohol. En términos generales, en consumo excesivo, como bien dices, entre adolescentes de sexo masculino y sexo femenino, la proporción es 1 a 1, y entre adultos es de 3 a 1. ¿Por qué se da esto en buena medida? Tiene que ver con una gran cantidad de factores. Ya hablamos en términos generales de lo que la industria hace con estos determinantes comerciales, pero tiene que ver con la tolerancia de los padres de familia y de la sociedad en general, que somos permisivos ante ello. Aquí vale mucho la pena decirle con todo el respeto a los papás que nos escuchan, a las mamás que nos escuchan en el programa, que en muchas ocasiones con el mejor interés, con el mayor deseo de cuidar a sus hijos, suelen caer en prácticas de riesgo. La más común, la más conocida es esa de prefiero que tomen aquí en casa, que tomen allá afuera, o ven, te voy a enseñar a tomar aquí porque no quiero que afuera te vean la cara. Eso que piensan que es una práctica protectora es todo lo contrario, es una práctica de riesgo. Le estás modelando a tus hijos, le estás siendo permisivo respecto al consumo, cuando tendrías que ser muy claro que es un menor de edad, porque aparte está el concepto de que al ser menor de edad, o la consideración, mejor dicho, pues todavía no termina ni concluye con su maduración, particularmente la maduración del sistema nervioso central. Una maduración del sistema nervioso central concluye en promedio a los 25 años. Si bien hay muchos países que tienen una edad legal de mayoría de edad a partir de los 18, tienen restricciones para que no puedan beber hasta los 21 años.
En nuestro país son los 18 años y muchos adolescentes de 17 están esperando con ansias que llegue su cumpleaños número 18 para celebrarlo como bebiendo alcohol, ¿no? Porque ya oficialmente son adultos y lo pueden hacer por autodeterminación. Eso es una práctica de riesgo muy alto y el problema, insisto, es que muchas veces, entre más sea temprana la edad en la que entres en contacto con cualquier sustancia psicoactiva, en este caso alcohol, es muy probable que se active en el cerebro el mecanismo de recompensa que te va a llevar a la postre a ser dependiente de la bebida. Y ese es el gran problema de que alguien se inicie tan temprano en el consumo de sustancias psicoactivas. No, todos sabemos realmente que el alcohol en exceso genera daños físicos. La parte que procesa todas estas sustancias es el hígado y es el más dañado. Pero también hay consecuencias sociales del consumo excesivo de alcohol. Está pues la violencia intrafamiliar y todo este asunto de a nivel de la salud de las personas, la depresión constante o la ansiedad. ¿Qué factores o qué consecuencias tiene el alcoholismo según la pues experiencia que usted tiene como especialista en este tema? Hay muchas consecuencias bien identificadas ya por parte de la población. Por ejemplo, el caso concreto de los accidentes automovilísticos asociados al consumo de alcohol es una de las principales consecuencias. En el rango de edad de entre los 20 y los 25 años es una de las principales causas de muerte en ese rango. Y segundo, por supuesto, tú lo referiste muy bien, la violencia que hay que decirlo, de acuerdo a las cifras que la autoridad da, hoy en día ocupa el tercer lugar de incidencia en delitos a nivel nacional, la violencia doméstica. Y en muchos casos, en muchos de estos casos, está presente el consumo del alcohol como parte fundamental de esta violencia que se genera. En las consecuencias sanitarias, lo has referido muy bien, hay temas de salud mental muy claros asociados como la depresión sobre todo y la ansiedad como elementos que además se tornan en una dinámica compleja de distinguir qué refuerza que no hay gente que por manejar la ansiedad decide beber y ese consumo lo lleva posteriormente a más ansiedad, ¿no? Doctor, ¿qué tenemos que hacer para, pues, sin satanizar el consumo de alcohol de vez en cuando, pues puede ser benéfico para relajar? Incluso también alguien recomendaría un poco una copa de vino para la cuestión de la circulación y el corazón. Pero ¿cómo mediar entre esta necesidad de hacerlo por placer y sin dañar nuestro propio sistema físico y también, bueno, las consecuencias sociales que ya nos señalaba? Ser muy claro que si eres padre de familia, tienes que tener un comportamiento extremadamente responsable frente a tus hijos, sobre todo los más pequeños. Esto es, si decides beber porque es una autodeterminación, porque eres una persona responsable, bueno, tener frente a ellos un patrón que nosotros llamamos de bajo riesgo, es decir, no tener consumo excesivo, que no te vean embriagarte, que no te vean abusar. Es importante este punto porque si los menores crecen viendo a un padre, a una madre que tiene un consumo que no es de riesgo, pueden entender y diferenciar la riesgo entre no tener consecuencias adversas por el consumo versus sí tenerlas, ¿no? La otra parte, como sociedad, me parece, tenemos que ser más exigentes al respecto. Número uno, señalar todos este tipo de prácticas comerciales inescrupulosas que se dan, hacer valer lo que ya está en la ley. Por ejemplo, hay muchas entidades que tienen establecido una distancia mínima entre un centro escolar y un punto de venta de alcohol y eso no se respeta, demandar que se cumpla. Y tercero, pues que el Estado fortalezca estas acciones de vigilancia, que fortalezca las acciones de regulación, particularmente horarios, puntos de venta y precios, me parece que es fundamental hacia donde tenemos que seguir. Entonces, nosotros somos una red de acción sobre alcohol, que somos organizaciones de la sociedad civil y queremos hacer justamente ese contrapeso, darle voz a la gente, darle voz a los especialistas para poder exigirle a la autoridad que se haga una mayor regulación al respecto de este tipo de problemas. Quienes estén interesados en obtener más información, incluso a pues considerar, valorar qué tanto están dependiendo del alcohol y necesitan ayuda, algún tipo de guía para que puedan sortear esta dependencia, ¿de qué manera se pueden acercar a ustedes? Bueno, nosotros somos una red de organizaciones de la sociedad civil. Yo particularmente pertenezco al Poder del Consumidor. Está también, entre otras de ellas, Salud Justa. Ambos tenemos, así como nuestros nombres lo dicen, presencia en redes, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. Ahí nos pueden contactar directamente. En el caso de personas que tengan problemas con su manera de beber, los podemos canalizar a lugares que pueden recibir este tipo de atención. Y en el caso de que quieran hacer algún tipo de denuncia, también podemos canalizarles al mismo tiempo. Tenemos información técnica al respecto
respecto de lo que son, en este caso, los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas, para quien quiera informarse adecuadamente y pueda vertir información más concienzuda hacia sus hijos. Finalmente, maestro y psicólogo Juan Arturo Sabines, ¿la autoridad misma está consciente de esta problemática, ayuda con sus disposiciones o tiene realmente una postura negligente respecto de cómo controlar este recurso y mercancías que están en torno al negocio del alcohol? Bueno, decir que de acuerdo a la Ley General de Salud, la potestad de estos se ha llevado a nivel municipal, es decir, en buena medida es el municipio la principal autoridad responsable, porque quien determina las licencias comerciales, quien determina en muchas ocasiones los horarios de venta, este tipo de vigilancia es el municipio. Entonces, sí ha habido de manera muy general displicencia en algunas autoridades que no han sido lo suficientemente veraces a la hora de verificar el cumplimiento de la normatividad. Y a nivel estatal y a nivel federal tenemos normas importantes. Creo que en materia de atención se viene haciendo algo importante por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Se está haciendo un modelo nuevo de abordaje que creo que es positivo, pero sí me parece que por el lado del tema de la oferta tendría la autoridad que ser más restrictiva y mucho más exigente. Aquí vale mucho la pena pedirle a nuestros legisladores también, querido Víctor, que se pongan las pilas para que se haga una regulación justa. Ha sido muchos años que la industria alcohólica, particularmente la cervecera, se ha servido con la cuchara grande y creo que es importante poner ya restricciones claras que eviten el problema que estamos teniendo como sociedad al respecto. Claro, pues muchísimas gracias, maestro y psicólogo Juan Arturo Sabines, por ayudarnos a reflexionar en colectivo sobre esta necesidad de ver qué tanto hemos normalizado el consumo de alcohol y qué tan grave y consecuencias que tiene para nosotros como sociedad. Muchísimas gracias, Arturo Sabines. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darle voz a este problema. Un fuerte abrazo y un saludo a tu audiencia. He apretado los dientes, me he sacado serpiente del vientre. Nunca he dicho para siempre que luego uno se arrepiente. Si lo que sientes no lo miras con lente de frente. Me he jugado a los dados el futuro y el pasado, y he ganado un sentido y me he perdido en tu ombligo y me he enredado, bebiéndome mi tiempo exprimido. Y ahora que elegí, degusté la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar, y tus besos ya no me daban razones de peso. Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer, y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento. Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto. Oy, 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 oy. Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo. Oy, 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 oy. Para que me cure, para que me cure. Oy, 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 oy. Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo. Oy, 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 oy. Me he estrujado los sesos, le he sacado el pellejo al espejo, arrugando el entrecejo y mirándote de lejos. Ya no resulta tan fiel el reflejo de tu recuerdo añejo. Me he inventado una balanza y he sumado en tu lado la esperanza. Argumento valiente pero no suficiente para aguantar el peso de la mañana. Y ahora que elegí, degusté la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar, y tus besos ya no me daban razones de peso. Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer, y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento. Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto. Oy, 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 oy. Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo. Oy, 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 oy. Para que me cure, para que me cure. Oy, 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 oy. Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo. Oy, 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 oy. Siempre que me enfrento a tu duelo, tú vienes por detrás y me propones consuelo para acabar rodando por el suelo. Estrellas enredadas en el pelo. Y siempre que me encuentro sediento, es tu recuerdo el que me da alimento al momento, como un oasis en pleno desierto. Agüita de futuro incierto. 7 de cada 10 personas en México ha probado el alcohol y su normalización en el país y el consumo explosivo. De fin de semana es tomado como normal. El 5% de adolescentes consumen alcohol, además con azúcares añadidos.
cifras alarmantes que es necesario revertir. Cambiemos los hábitos de consumo y las prácticas de riesgo con las adolescencias. Si usted necesita apoyo, puede comunicarse a través de Instagram con Poder del Consumidor o Salud Justa. Tiempo al tiempo es la canción que escuchamos de Mr. Quilombo, una banda mestiza nacida en Madrid. Un cóctel musical en el que la rumba hace de hilo conductor y la timba, la samba, el reggae, el ska y el rock son algunos de los condimentos que se mezclan con elegancia para lograr un clima lisérgico que invita a la algarabía y la farra. Las letras ácidas y directas a veces, sutiles y encriptadas otras, son responsabilidad de Miki Ramírez, que a su corta edad se ha convertido en todo un veterano de la composición urbana con un disco en solitario en el mercado. Desde que hace algunos años se creara Mr. Quilombo en las entrañas de la Escuela de Música Creativa, han estado tocando sin parar en las principales salas madrileñas y por toda España en universidades y festivales. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Adelante. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, avances y pendientes. Salario digno, reconocimiento y garantía de derechos es la gran deuda social que aún tenemos con las personas trabajadoras del hogar. A 36 años de la instauración del 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, ni en México ni en otras naciones se asume la importancia de remuneraciones justas acorde con el volumen de trabajo y la duración de las jornadas laborales de las personas trabajadoras del hogar. En nuestro país hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar, que aún son vistas como servidumbre. Se les regatea su fuerza de trabajo, pese a que el apoyo que dan sostiene a la sociedad independientemente de si es remunerado o no. Por eso, esta conmemoración ayuda a visibilizar cómo contribuyen a la economía de un país. Norma Palacio, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, SINACTRAO, comenta sobre la situación actual de este sector laboral. México ha avanzado de una manera importante, pero todavía con mucho rezago, porque también uno de los grandes retos es que todavía falta que se tenga más información o que se visibilice más el tema de las trabajadoras del hogar. Pues recordar que en el 2019 hubo una reforma importante al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que se ratificó el convenio 189, que es un convenio internacional de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en donde el gobierno mexicano se compromete a precisamente asegurar que las trabajadoras del hogar en México gocemos de todos los derechos como cualquier otro trabajador, y que también pues se hizo una legislación a la ley del seguro social, en donde ya se habla de acceso a la seguridad social obligatoria, y pues que bueno, también México ratificó el convenio 190, donde se habla acerca del acoso y la violencia en el lugar de trabajo. Entonces, en ese marco pues legal se puede decir que hubo un avance importante, pero quedaron vacíos dentro de esa legislación, en donde vemos que todavía las 2.4 millones de trabajadoras que somos en México, pues todavía no gozamos de esos derechos plenos que ya se dicen que están o que deberían ya estar pues gozando toda la mayoría de las compañeras trabajadoras del hogar. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, uno de los empleos de peor calidad por sus extensas jornadas, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales es justamente el trabajo del hogar. En ese sentido, uno de los principales retos es lograr prestaciones laborales que les garanticen una vida digna, como lo es la seguridad social. Habla Norma Palacio, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, SINACTRAO. El tema de la seguridad social pues todavía se vuelve amplio, ¿no? No hay una protección a la salud,
no hay una protección, algo fundamental como son los riesgos de trabajo, no hay una protección también a las compañeras que puedan estar embarazadas y que puedan ejercer ese derecho libremente. Entonces, creo que con eso podríamos decir que todavía falta mucho por hacer, que no es suficiente un marco legal de derechos, sino que sí se tiene que hacer un trabajo un poco más contundente entre nosotras, que es el sindicato que está aquí, esta representación a nivel nacional, entre el gobierno, pero también principalmente entre los empleadores. Y pues también aquí comentar que hace algunos años la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio acerca de la situación de los empleadores, y ese estudio arrojó que la mayoría de los empleadores pues tienen este poder adquisitivo para cubrir esos derechos, ¿no? Sin embargo, no lo hacen, y aquí también pues está arraigado el tema de la falta de reconocimiento al trabajo del hogar, tanto remunerado como no remunerado, y que bueno, al final de cuentas también se habla de un tema de discriminación al ejercerlo la mayoría de nosotras mujeres, y que podemos estar también en situación de pobreza por esa misma situación en la que nos han tenido, ¿no? Sin duda, la mejor manera de defender y ampliar derechos es la organización. Por ello, Norma Palacios, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, SINACTRAO, destaca como uno de sus principales logros la consolidación de un sindicato, la mejor manera para defender sus derechos y tener voz. También tenemos que ver que tenemos poca conciencia en la sociedad mexicana de la importancia de estar organizados en un sindicato para la defensa de nuestros derechos. Eso también es una tarea que nosotras hacemos, de concientizar, de capacitar a las compañeras, de formarlas. Y el año pasado logramos crecer el número de afiliadas a nivel nacional, y bueno, es un número todavía pequeño, pero que todos los días estamos tratando de llegar a otras compañeras, y tenemos un número de 2,184 afiliadas a nivel nacional, ¿no? Lo que hacemos pues es precisamente capacitarlas, que sepan sus derechos, pero también sus obligaciones importantes, y pues también abrir espacios para que ellas puedan tener beneficios, principalmente en el tema de la educación, de la profesionalización, en que ellas también vayan en base a esta capacitación que están teniendo en sus derechos, pues cambiando estas relaciones laborales con los empleadores con los que están. Nosotras tenemos un número de WhatsApp que es a nivel nacional, que es el 5519 66 36 13, en donde ellas nos pueden mandar mensaje y ya nosotras les damos la información. También recalcar que el sindicato, el SINACTRAO, no solo también puede ser un espacio de formación para las compañeras, sino también hemos tenido la oportunidad de empleadores que quieren cumplir con esta responsabilidad, de acompañarlos, de asesorarlos, de decir cuáles son sus responsabilidades, cómo hacerlo. Incluso hacemos para algunos de ellos el proceso de inscripción a la Seguridad Social para las compañeras. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Por 200 pesos que me daste a la semana, como criada yo no admito tanta discriminación. Yo fui titulada en las colonias de más fama. Siempre que me corren me dan recomendación. Y hasta por sus hierros quiere comer en la cocina, cuando tengo por costumbre comer en el comedor. Y a mí se me sirve como a dama metalina. Oh, mi sindicato pone huelga en su cantón, y sábado y domingo me voy de fin de semana. Y tengo los viernes en la sala recepción. Me levanto a diario a las 11 de la mañana y me desayuno viendo la televisión. Y voy por el mandado pa' clavarme los descuentos. Guisa la señora y al jardín mi marcho yo. Y mientras los niños corritean y de contentos, pues yo echo mi noviada con el cuico Nicanor. Y yo soy la criada, soy más mimada que los niños del patrón. Y no soy empleada,
Soy de la casa, otra señora del señor. Ah, criada esta, ya no hago el aguanto. Max es exigente. Y ahora hablando de eso voy a contarles mi aventura. Cuando por celosa una patrona me corrió. Y anda por el mundo sin su padre una criatura. Niego su apellido, secreto de profesión. Y en el trochismochis de la vida una se encuentra con cada canalla de patrón, válgame Dios, que si una se aguanta la patrona no revienta. Pero ha habido casos que hasta corren al patrón. Tomemos conciencia de lo importante que es la labor que desarrollan las personas trabajadoras del hogar. Hay leyes que las protegen, cumplamos con ellas. Si usted es trabajadora o trabajador del hogar y quiere saber sus derechos, llame al 55 19 66 36 13. En la música escuchamos Yo soy la criada de Salvador Flores Rivera, interpretada por Verónica Loyo con el Mariachi Vargas. Verónica Loyo Nieto nació en la Ciudad de México. Se inició como cantante en 1951 en un programa de aficionados de la XCW. La compañía discográfica RCA Víctor editó sus primeros éxitos. Algunos años después grabó para Discos Orfeón. Debutó en el cine en 1952. Más adelante compartió créditos estelares con Flor Silvestre, actuó con Tintán, El Loco Valdés y Sonia Furió. Su última participación en cine fue Un Dorado de Pancho Villa, 1967, producción dirigida y protagonizada por Emilio El Indio Fernández. El autor Chava Flores, completamente chilango, citadino, ingenioso y divertido. Sus canciones retratan la vida capitalina. Sus letras y música reflejan un profundo conocimiento del folclore del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, parodiando la manera del ser del mexicano, así como las costumbres de un México olvidado, calificado por muchos como un antropólogo natural, un acertado conocedor del mexicano y un original comediante. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El proceso político electoral y los derechos humanos. Sorpresa causó entre algunos, regocijo y aplausos entre otros, y críticas dolientes por su presunta parcialidad. Generó entre la opinión pública el primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, periodo del 15 de febrero al 1 de marzo de 2024, emitido a principios de este mes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Personalmente veo muy válido que el organismo responsable de la preservación de las garantías fundamentales en el país emita recomendaciones y se posicione en torno al contexto electoral presidencial que está en su primer mes de desarrollo. Es aplaudible que la CNDH defina que dará seguimiento a las elecciones a través de un mecanismo institucional, el llamado escalómetro de violencia política, que contribuya para que las campañas se den en los márgenes de la ley y de los derechos humanos. También se busca con ello incrementar los márgenes de credibilidad y viabilidad del proceso electoral, así como a la generación de escenarios adecuados y óptimos para su desarrollo hasta el momento de las votaciones, fomentando la confianza de las y los electores mediante información y valoraciones objetivas. La CNDH expuso con claridad en su primer informe al inicio del proceso de campañas electorales rumbo a la presidencia del país que la violencia política en el actual proceso electoral incluye una guerra sucia mediática que vulnera el libre ejercicio de los derechos político-electorales del pueblo. Indicó que las noticias falsas y la propaganda negra
forman parte de las prácticas intimidatorias a las que algunos actores políticos están recurriendo. También alertó la CNDH sobre las tendencias en redes sociales que se han inflado mediante granjas de bots, pagadas incluso por actores extranjeros como Atlas Network, para posicionar mensajes de odio y denostación que, con base en información falsa y sobre todo en la red social X, impulsaron de forma no orgánica las etiquetas narcopresidente y narcocandidata, con la intención de afectar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial oficial Claudia Sheinbaum. En tal contexto, la CNDH señaló con claridad en su primer informe los signos de violencia política advertidos en la manifestación del domingo 18 de febrero en el Zócalo capitalino, a la que convocaron el empresario Claudio X González y el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. Con la retórica en torno a un posible atentado contra la democracia del país, en la concentración opositora, expuso la CNDH, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas que, vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el derecho a la democracia al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población, además de mostrarse fehacientemente el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral. Confiemos en lo que resta de las campañas electorales rumbo al relevo presidencial del próximo 2 de junio, las propuestas viables e ideas de transformación que atienden los problemas profundos del país sean lo que impere en el debate político electoral y queden de lado las campañas electorales que quiere el ex canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, quien, en la desesperación por el bajo respaldo en las encuestas que tiene la candidata presidencial de la oposición, ha clamado por hacer valer la guerra sucia, la mentira y los discursos difamatorios y las campañas de miedo y propaganda negra y de desinformación que, es claro, no se debe permitir nunca en una sana democracia. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Este sonido suave, así. Hermanas, hermanos, les vengo a cantar. Este es un tema que no puede esperar. En la sociedad, ¿cuál debe de ser el valor de la palabra? Vamos a ver que suban las raíces que son profundas, que me hablan de un mundo antiguo. Son las flores que están contigo, solo si las quieres ver. Tendrá dirección, corazones verdaderos entran en acción. Cada persona debe elegir su destino como pueblo a donde quiere ir, usando la palabra y la conciencia. Cada persona encuentra su creencia, demasiada información manipulada y de las cosas importantes por error no queda nada. Que suba la palabra que es la cultura, tesoro que es transparente, que comunica a la gente y el libre debe de ser. Verás, verás, ya verás, tú verás, verás, de veras, de veras, no verás. Verás, verás, ya verás, tú verás, verás, de veras, no verás. Verás, verás, ya verás, tú verás, verás, de veras, no verás. Verás, verás, ya verás, tú verás, verás, de veras, no verás. Tu palabra es tu tesoro, ella dice tu verdad. Vale mucho más que el oro, no digas banalidad. La palabra del humano tiene miles de colores. En la voz de los abuelos son los pensamientos flores. Claro. Suavidad. La palabra, la verdad y la expresión son los fundamentos de la nueva nación.
la palabra y la conciencia. Callas la ciencia para llegar a tu creencia. Que suban las raíces que son profundas, que nos hablan del mundo antiguo. Son las flores que están contigo, solo si las quieres ver. Basta de campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral. La ciudadanía debe elegir sin sesgos de ninguna índole. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumpla con sus objetivos y que las candidatas y el candidato a la presidencia hablen de propuestas sin ensuciar ni denostar. En la música escuchamos a María Inés Ochoa interpretar la canción La Palabra de Alfonso Figueroa. Luis Alfonso Figueroa Sámano, conocido como Alfonso Figueroa o Poncho Figueroa, es un músico, compositor, productor y actor mexicano. Inició su actividad artística en la década de los 80. Como bajista, junto a Patricio Iglesias, Pablo Valero y Jacobo Lieberman, en el grupo de jazz Los Psicotrópicos, debido a que los integrantes eran estudiantes de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. A ellos se unió un nuevo concepto, Rita Guerrero, formando Santa Sabina con el grupo Los Psicotrópicos. Después fue parte del grupo de rock alternativo Santa Sabina, 1989. María Inés Ochoa, la Rumorosa, creció en Culiacán, Sinaloa, y es la digna heredera de una tradición de grandes voces de la música mexicana. Hija de la mítica cantante Amparo Ochoa, una fuerza imparable de la canción de los años 70, y del cineasta Jorge Amezquita. María Inés empezó su carrera muy joven. Dice María Inés: La Rumorosa es un proyecto que inicié hace algunos años de la mano del productor mexicano Javier López Miranda. Yo quise ponerle un nombre que tuviera mucho norte. La Rumorosa es una carretera en la frontera de México y aparte hay una comunidad que se llama también La Rumorosa, que tiene mucha historia, mucha cultura, y me gustó el nombre. Así que lo utilicé para este proyecto, que era un proyecto colectivo que me permitió dar a conocer un lado distinto de mi formación artística, ya que empecé a incursionar en otras vertientes musicales como el rock, la música electrónica, el pop, el jazz, y tuve la oportunidad de hacer también mezclas con los colores del folclore como el bolero, el huapango, la banda sinaloense, entre otros. Todo esto con música tradicional mexicana. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Estados Unidos. Trump. Cambio de rumbo. En una elección presidencial estadounidense que hasta ahora ha tenido pocas sorpresas, hace un par de semanas se terminaron de definir los candidatos de los dos partidos hegemónicos de Estados Unidos, los que competirán por la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre del presente año. Todos los que estén un poco enterados de política internacional sabrán estos nombres hasta del cansancio: Joe Biden y Donald Trump. Este último aventaja a Biden de manera considerable. Ya tocará hablar de las diferencias entre cada uno y de sus propuestas para superar los obstáculos de su nación. Pero por ahora, es importante ir pensando qué sería del panorama internacional si Donald Trump vuelve a tomar el despacho Oval, la oficina con más poder político en el mundo. Para hacer este ejercicio especulativo, es preciso repasar, de manera somera, lo que hizo Trump en su administración anterior, que comprendió del 2016 al 2020, en lo que concierne a política exterior. El expresidente repudió tratados para combatir el cambio climático, como también a aquellos que limitaban el uso de armamento nuclear y que trataban de hacer del belicismo un ejercicio menos dañino para los más vulnerables. Se peleó con los presidentes y primeros ministros de países aliados como Alemania, Reino Unido o Francia, mientras que se acercó a los líderes autoritarios de países que tradicionalmente no siguen los mandatos de los gobiernos estadounidenses, como Hungría, Corea del Norte o la Rusia de Vladimir Putin. Pero lo más recordado de Trump, desde que inició su campaña a la presidencia, fue el azuzar un viejo miedo de los estadounidenses blancos, conservadores y racistas, el de la inmigración ilegal. Gritó a los cuatro vientos en cada mitin que realizó a través del territorio americano que construiría un muro en la frontera México-estadounidense. Sus políticas, que estaban inspiradas en ideas xenofóbicas,
llevaron a un trato mucho más duro en contra de los inmigrantes, quienes vivían penurias en sus países y llegaban a Estados Unidos a vivir unas peores, como se vio reflejado con la separación de padres e hijos cuando cruzaban la línea fronteriza. Al día de hoy, a pesar de que han pasado 3 años desde que Biden subiera al poder, se estima que todavía hay 1,000 niños esperando a reunirse de nuevo con sus familiares. Este tipo de trato disminuyó el número de inmigrantes que entraban a Estados Unidos al año, pero acabó siendo ineficaz al término de su mandato, solo provocando sufrimiento innecesario en miles de personas. Con China, ya consolidada como la segunda potencia mundial, llevó un trato de cierto respeto en el discurso, pero de confrontación en lo económico y lo comercial. A pesar de ello, fue un periodo donde los estadounidenses empezaron a tener una política exterior cada vez más lejana de grandes porciones del mundo, lo que ha aprovechado Xi Jinping para hacer llegar la influencia china en lugares nunca antes imaginados para ellos como África o Europa, así como nuestro subcontinente latinoamericano, lo que era algo impensable en épocas tan ríspidas como la no tan lejana Guerra Fría. Llegados a este punto, cabe especular qué es lo que haría Donald Trump con el mundo en caso de volver a la Casa Blanca. La tarea no es nada fácil porque estamos hablando de un narcisista sin escrúpulos, que vive su carrera política navegando a través de ocurrencias y no por medio de planes trazados con anterioridad. La prensa toma las declaraciones de Trump de manera literal, pero a él no lo toman en serio. Sus seguidores lo toman en serio, pero no de manera literal. Esto se dice a menudo en los programas de política que llevan a cabo los principales medios de comunicación del vecino del norte. Es verdad, pero las predicciones de la mayoría de los expertos apuntan por el siguiente camino. Con los temas más apremiantes para Estados Unidos, que ahora pasan por la guerra en Ucrania y la ocupación de Gaza, se ven posturas contrastantes a las que está llevando Biden en estos momentos. Por un lado, se le percibe con mayor cercanía con Netanyahu y con menos críticas a las operaciones militares del ejército israelí. Por el otro, se ve un desprecio a la dirigencia ucraniana y unas fuertes ganas de acabar el conflicto a favor de la Rusia de Putin, del que ha dicho que es una gran figura que admira y que respeta. Con Europa se pronostica una relación más problemática que en el pasado. Trump ha declarado que la OTAN no será su prioridad, mientras los países de la Unión Europea no inviertan más en la organización. Incluso, se atrevió a declarar que Estados Unidos no movería un dedo si Putin llega a invadir a algunos de esos países que no siguieran su mandato. Lo anterior se agrava con la posición de Trump de terminar la guerra en Ucrania con un panorama favorable, una vez más, a Rusia. Con ello, los anteriores temas son los que opacan sus relaciones con América Latina, la cual está importando realmente poco tanto a demócratas como a republicanos. Con ello, a Trump solo le importa seguir unas políticas más agresivas en contra de la inmigración. Quizás llegar a importar la muy buena relación que tiene con Javier Milei, lo que puede significar una gran inversión estadounidense hacia el país sudamericano, el cual ya tiene muchos lazos comerciales con la China de Xi Jinping. Con respecto a esta última, Trump ha dado respuestas ambiguas, de que todavía no tiene definido nada en específico. Tan solo ha dicho que fortalecería la guerra comercial que sostiene Estados Unidos con el gigante asiático, sin responder a la pregunta de qué haría si China se atreviera a invadir a su aliado Taiwán. En fin, las incógnitas son mayores que las respuestas. El primer mandato de Trump fue una verdadera montaña rusa para el mundo. Su hipotética segunda presidencia no se ve menos insegura. No cabe duda de que Trump ha cambiado de giro al mundo. ¿Esto es para bien? La respuesta se ve cada vez más lejana al sí. Muchas gracias por tu tiempo y escucha en esta Semana Santa. Nos encontramos aquí, en Radio Educación, el siguiente viernes.
pasar, y si las cruzo siquiera me pueden matar. Ay, la gente ya pregunta dónde quedó su libertad. ¿Por qué nos miran de aquel lado de esa manera tan fatal? Aquí buscamos libertad. Fronteras es el camino a la guerra. Aquí la lucha comenzará. Fronteras, estamos luchando mi gente para esas líneas borrar. Fronteras, canta mi gente, el corazón aquí está presente. Fronteras, ay, mamá, yo. Escúchalo, mi hermano, el llanto de los niños que suena por todos lados. Y afán de dividir, es cuestión de sentir que esas líneas invisibles nos van a destruir. Babilonia, mira un poco hacia atrás. No estábamos tan mal, entonces, ¿qué quieres conseguir? Con paredes de concreto, sueños destruir. Aquí buscamos libertad. Fronteras, el camino a la guerra. Aquí la lucha comenzará. Fronteras, estamos luchando mi gente para esas líneas borrar. Fronteras, canta mi gente, el corazón aquí está presente. Fronteras, ay, mamá, yo. Un panorama no muy tranquilizador. Veamos cómo se desarrollan las campañas de ambos candidatos, pero al parecer ya todo está dicho. En la música escuchamos Fronteras de Mandala, grupo fundado a finales de 2015, pero su formación fue cambiando con los años. En el medio hubo una separación temporal y de las cenizas renacieron para presentar su primer disco, Espejo de Hoy. Mandala es un sexteto compuesto por Gonzalo Velasco, voz, Leonardo Neutmark, teclado, Gastón Ardizone, batería, Joaquín García, guitarra, Manuel Loza Basaldúa, saxo y Manuel Yosia, bajo. Con fuertes contenidos políticos y de actualidad en sus letras, acompañados por una fusión de estilos, entre los cuales predomina el funk. Según el bajista de la banda y artífice de la vuelta del proyecto, los integrantes buscaron hacer algo estilo The Wall argentino, con las problemáticas que estábamos viviendo, y la imagen del espejo resultó ser la metáfora ideal para explicar el reflejo de las instituciones que nos gobiernan y son en gran medida las que propician el malestar en la sociedad. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Sara Soledad, Daniel Xolotl, Miriam Castro, Jimena López y Brandon Vela. En el equipo de producción Fortino Longines, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.